El mundo era un lugar convulso a principios del siglo XX. En el levante mediterráneo, la vida se desmoronaba bajo el peso de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano. La tierra que hoy conocemos como Líbano se vaciaba. Millones de personas buscaron refugio y futuro en el único lugar que les ofrecía esperanza: América. Con ellos no viajaban riquezas, sino una sola cosa invaluable: su cultura gastronómica. Específicamente, el shawarma y el kebab. La década clave fue la de 1930. Los barcos atracaban en los puertos de México, Veracruz y Tampico, trayendo consigo familias que hablaban árabe y traían el recuerdo de su hogar en sus utensilios de cocina. Se instalaron principalmente en la vibrante Puebla y en la capital, la Ciudad de México. Para ganarse la vida, abrieron pequeños negocios de comida. El plato central era el shawarma, carne de cordero marinada, cocinada en un asador vertical y servida en pan de trigo, un pan parecido a una tortilla gruesa o pan pita. A este platillo lo llamaron simplemente taco árabe. El bucle está abierto. ¿Cómo logran adaptar un plato de cordero y trigo a la tierra del maíz? Los primeros tacos árabes eran una deliciosa, pero costosa adaptación. El cordero, base del shawarma original, era un lujo que encarecía el producto para el paladar popular mexicano. El cambio era inevitable. Los cocineros libaneses, astutos y pragmáticos, comenzaron a experimentar con carnes más accesibles: el cerdo. Pero no solo cambiaron la carne, transformaron la marinada. Sustituyeron las especias de Levante por el chile guajillo y el achote. La tonalidad de la carne pasó de ser grisácea y especiada a un rojo vibrante, intenso y profundamente mexicano. El asador vertical se había encontrado con el mestizaje. El taco árabe y el taco al pastor son en este punto hermanos gemelos. Nacieron en el mismo asador, pero estaban destinados a ir por caminos separados. El taco árabe se mantuvo fiel a su pampita, reservándose un nicho especial en Puebla con su corte de carne más grueso y sin piña. Mientras, en la Ciudad de México, se produjo el salto de fe que lo convertiría en leyenda. Los cocineros entendieron que, si querían alimentar a las masas de la megalópolis en crecimiento, tenían que abrazar el ingrediente fundamental de la cultura alimentaria prehispánica: la tortilla de maíz. Un cambio aparentemente simple que lo transformó todo. A finales de los años 40 y principios de los 50, el taco ya era de cerdo y estaba en tortilla de maíz, pero la gente necesitaba una forma fácil de pedirlo. El nombre no vino de la gran ciudad, sino del campo y de la memoria colectiva. En la tradición del Líbano, la carne de cordero era la carne del pastor. Por extensión, los inmigrantes llamaron a su preparación carne de pastor o tacos de pastor. Los mexicanos, que veían esta carne como una novedad, acortaron y simplificaron el concepto. Lo llamaron el taco al pastor. El nombre era un homenaje inadvertido a la carne de cordero que ya no se usaba, un eco del Mediterráneo en el bullicio de la taquería. El asador vertical de gas, adaptado de los asadores de carbón de Oriente, seguía siendo el corazón del platillo, pero el cerdo, por naturaleza, es más seco que el cordero original. El problema de la taquería era cómo mantener esa pila de carne jugosa, tierna y a la vez caramelizada. La respuesta vino de la tierra mexicana: la fruta. Se dice que fue una innovación simple pero brillante: colocar una rodaja de piña en la parte superior del trompo. Este no era solo un adorno. El jugo de la piña, ácido y dulce, goteaba lentamente sobre la carne al girar, creando una capa de humedad y ayudando a la enzima bromelina a ablandar las fibras de la carne. La piña no solo añadió sabor, fue la solución técnica definitiva. A medida que el taco al pastor ganaba popularidad en las décadas de los 60 y 70, enfrentó su primera gran crisis de identidad. La explosión de la demanda significaba que no todos los taqueros mantenían la calidad. Hubo un periodo donde la competencia desleal y la codicia llevaron a usar recortes de carne de baja calidad, o sobras, maquilladas por el fuerte color de la marinada. El público, exigente por naturaleza, comenzó a dudar. El taco al pastor corría el riesgo de convertirse en un alimento de mala reputación, una sombra de su potencial. Se necesitó el trabajo de taquerías icónicas para restablecer el estándar. El verdadero renacimiento del taco al pastor ocurrió con la elevación de su preparación a una forma de arte.
El taquero no era solo un cocinero, sino un malabarista. Nació la técnica del vuelo, el corte preciso y acrobático de un trozo de piña desde la cima del trompo, usando un cuchillo largo y afilado para que cayera perfectamente sobre la tortilla. Este acto, que combina destreza, peligro y precisión, convirtió al taquero en un héroe anónimo y al taco al pastor en un espectáculo de calle. La popularidad se disparó, y para el inicio de los 80s, el taco al pastor ya no era una novedad libanesa-mexicana, sino el rey indiscutible de la noche capitalina. En De Raíz y Sencillo creemos que cada plato tiene una historia que nace de la tierra, de las manos que amasan y del fuego que da sabor. Aquí no solo cocinamos, revivimos tradiciones, descubrimos secretos y celebramos lo simple. Si te apasiona la comida con alma, si disfrutas aprender de dónde viene lo que comes, o si simplemente te encanta saborear la historia en cada bocado, entonces este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos a descubrir el origen de lo que nos une, la comida, de raíz y sencillo. Además, no olvides que si quieres descubrir recetas sencillas y saludables, con porciones, temperatura y tiempos de cocción detallados, para preparar en Air Fryer, te sugerimos revisar la descripción de este video, ya que contamos con 100 recetas útiles y sencillas para que cuides y consientas a tus seres queridos. En la década de los 90, con el auge de la televisión por cable y el Internet, el taco al pastor se hizo famoso internacionalmente. Cadenas de taquerías abrieron sus puertas en Estados Unidos y Europa. Pero la exportación presentó un conflicto. Para cumplir con las regulaciones sanitarias de otros países, algunos lugares tuvieron que cambiar la carne de cerdo por pollo o incluso carne de res. El trompo, que antes giraba con carne de cerdo marinada, de repente se convirtió en una silueta de carne más magra. Esto abrió un debate. ¿Un taco al pastor sigue siendo auténtico si no está hecho de cerdo? El logro fue la expansión, pero la crisis fue la pérdida de la receta original en el camino. En respuesta a la dilución global, la taquería mexicana tradicional reforzó su compromiso con la calidad. Se crearon los concursos, los rankings y las listas de los mejores tacos al pastor del mundo. Este movimiento de vuelta a la raíz sirvió para proteger el proceso. La marinada de achiote auténtico, la cocción lenta y la cebolla, cilantro y piña fresca. No solo se trataba de hacer un taco, sino de preservar una herencia. La lección era clara. La autenticidad no es estática, se defiende. El siglo XXI trajo consigo una nueva y radical transformación. El movimiento vegano y vegetariano desafió la taquería en su núcleo, el uso de la carne. Lejos de resistirse, los taqueros más innovadores vieron una nueva oportunidad. Usaron la misma marinada roja de guajillo y achiote, pero la aplicaron a setas, hongos, coliflor o proteína de soya texturizada. El resultado fue el taco al pastor vegano. La forma, el color, el sabor y hasta el trompo se mantuvieron, demostrando que lo que hace al taco al pastor un ícono es el proceso y la marinada, más que la carne original. Hoy, el taco al pastor es mucho más que un plato callejero. Es un símbolo de la resiliencia mexicana y la capacidad de la cultura para absorber, transformar y mejorar. Es la historia de una migración forzada, un asador vertical transportado a través de un océano, la unión del chile mexicano y el cerdo, y la genialidad de una piña cayendo desde el cielo. En cada mordida está la historia de dos mundos que se fusionaron para crear una obra maestra democrática, accesible y deliciosa. Es la prueba de que la comida es el motor más poderoso de la historia humana.